Realmente lo tenemos aquí muy cerquita, y si echamos solamente un vistazo ahora, aunque sea por la niebla, nos damos cuenta de la enorme amplitud que tiene este espacio que lo tenemos a un tiro de piedra de la ciudad. Esto es prácticamente único. Pocas ciudades pueden presumir de tener un espacio como este, libre, abierto, y que de momento se ha salvado de la piqueta, y no por nada, sino porque en parte hay unas razones puramente físicas, que es cómo se ha formado este espacio. Es una llanura de inundación, como tantas otras que forman los cursos fluviales. Pensad que este terreno en el que estamos pisando es muy reciente, muy reciente. Geológicamente hablando, esto no tiene más de 2000 años, que eso no es nada para un terreno, viéndolo en perspectiva geológica. Pensad que todo el Valle de Guadalquivir, que estamos en el Bajo Valle, realmente empieza mucho antes, pero todo este valle, a fin de cuentas, se ha ido formando como le pasa a todos los valles de sedimentación, por acumulación de sedimentos arrastrados por el río. Este río, además, es un río especialmente importante en el sentido de que mantiene todavía las mareas vivas. Es un río, como ya sabéis, perfectamente navegable, pero las mareas se mantienen vivas hasta tal punto de que tienen una fuerza impresionante, lo sigue teniendo todavía, a pesar de todas las canalizaciones y todos los obstáculos que se le ha puesto a lo largo de la historia. Y el mismo fluir del río ha ido generando esa sedimentación poco a poco, lentamente, que realmente es difícil explicarse cómo una ciudad de la importancia de Sevilla o Hispalis en su momento, cómo pudo asentarse en este lugar, ¿no?, cuando realmente estamos en pleno valle inundable. De hecho, ya sabéis que uno de los grandes problemas de Sevilla es la inundación. Sin embargo, bueno, aprovechando la poca cota que se hay en Sevilla, que no baja más allá de 8 o 10 metros, ahí, en ese pequeño asentamiento, se asienta la ciudad. Si miramos a un lado y a otro de este valle, que estamos encajados aquí, allí vemos la cornisa de Aljarafe, con una altura ya respetable, claramente delimita por la zona oeste. Allí hay testimonios arqueológicos de asentamientos muy importantes, muy antiguos. Enfrente tenemos, quizás, de los más significativos, pero desconocidos, bastante desconocidos todavía, que es Osset, la antigua ciudad romana de Osset, que por supuesto es prerromana, como de casi todas. Pero si seguimos río arriba, por la vertiente oeste de este valle, pues encontraremos los siguientes asentamientos a lo largo de distintas épocas históricas. Por ejemplo, el Carambolo, con la importancia que tiene. Por ejemplo, si seguimos más adelante, hacia arriba, vemos Itálica, pero no Itálica romana, sino la Itálica prerromana, que está ahí también. Si seguimos más hacia adelante, llegaremos hasta la Alcalá del Río, otro asentamiento prerromano importantísimo. Si nos vamos a la margen oriental, pues nos pasará lo mismo. Y veremos también asentamientos situados siempre en elevaciones, en alturas. Realmente este valle es muy bajo en cuanto a su altura, pero está circundado por distintos asentamientos históricos, quizá con la excepción de Sevilla, curiosamente, que es el único asentamiento histórico que está prácticamente a nivel del mar, o a nivel del río, en este caso. Es un caso curioso, pero así ha sido, seguramente por la importancia geoestratégica que tendría, y por eso se mantuvo un poblamiento continuo, y además cada vez mayor. Si seguimos río abajo, pues igualmente seguimos viendo, llegaremos a Gelbe, llegaremos a Coria, otro asentamiento prerromano importantísimo. Si nos vamos a la margen oriental, encontraremos Herberos, Torre de los Herberos, que a su vez pertenece al asentamiento prerromano también, cercano a Dos Hermanas, y así podemos seguir prácticamente siguiendo todo el margen oriental y occidental del río, donde veremos distintos poblamientos de mucha importancia económica y de mucha importancia demográfica, como lo atestiguan las fuentes arqueológicas. Entonces, estamos, por tanto, en una parte pequeñísima de este gran o enorme valle de inundación que supuso el río Guadalquivir desde sus orígenes. Ya sabéis que aquí se habla en fuentes históricas del famoso lago Ligustino. El lago Ligustino no es otra cosa que el valle de inundación fluvial del Guadalquivir, es eso.
que se ha ido colmatando lentamente a lo largo de los siglos, ¿no? Unas veces por acción humana y otras veces por el mismo proceso natural de sedimentación. Por tanto, en ese espacio estamos, 360 hectáreas aproximadamente, es lo que tenemos aquí, libres. Es muchísimo, muchísimo, si tenemos en cuenta lo que nos rodea, ¿no? El poblamiento ya contemporáneo que nos está rodeando. 360 hectáreas que tenemos la suerte de verlas todavía así, en parte por lo que hemos dicho, porque es una zona inundable, claramente inundable. Hasta testimonios del siglo XIX se habla todavía de Tablada como una zona pantanosa. Pantanosa, o sea, pantanosa significa que se inunda muy fácilmente, pero que hay agua continuamente en este espacio que vemos. Hoy día ya no es así, porque, en fin, por motivos probablemente naturales del propio río, ¿no? De la propia dinámica fluvial. Pero hasta hace muy poco tiempo esta zona era inhabitable. De hecho, se sigue considerando como zona inundable, ¿no? A efectos de urbanización. Y eso es lo que nos ha salvado, precisamente eso, ¿no? El hecho de ser una zona fácilmente inundable y por tanto peligrosa para la edificación y para la construcción. Otro aspecto que me gustaría destacaros es la compleja red fluvial en la cual estamos inmersos ahora mismo. La ciudad de Sevilla no tiene un solo río, que es Guadalquivir, tiene varios, ¿no? Y los afluentes de este Guadalquivir son importantes, han sido muy importantes, ¿no? En cuanto a su caudal. Pensad que allí, un poco más río arriba, tenemos el Ribera de Huelva. El Ribera de Huelva nace en la Sierra de Aracena y arrastra gran cantidad de caudal. Un caudal muy importante, ¿no? Que en épocas de lluvia se ve incrementado de una forma espectacular. Es un afluente de Guadalquivir que desemboca un poco más arriba, no mucho más cerca de aquí, sería prácticamente a pocos kilómetros. Pero a muy pocos kilómetros también tenemos otro gran afluente, lo era, que es el Guadaíra. El Guadaíra, que ya sabéis, nace en Los Ancores, nace en Morón y desembocaba justamente donde lo vamos a ver ahora. Tenemos la antigua desembocadura del Guadaíra ahí, justamente en Tablada. Otro curso de río muy importante en su caudal. Tenemos los arroyos que ya conocemos, el Pagarete, un arroyo urbano, entre paréntesis. Urbano porque os rodeaba la ciudad por la zona oriental. El Pagarete o Miraflores, Ranilla, distintos nombres, pero a fin de cuentas es el mismo sistema fluvial, ¿no? Todo eso hace que estemos en un lugar especialmente húmedo desde el punto de vista de la pluviosidad, pero también de la red fluvial en la cual estamos. Todo esto hoy en día claramente ha cambiado. El Guadaíra ya no es el caudal que tenía, ya no lo tiene. El Pagarete ha desaparecido prácticamente. El Zamarguillo igual, ha encauzado todo actualmente para evitar las inundaciones. Y el Guadalquivir no digo nada, que ese es el que ha sufrido más transformaciones de todo, ¿no? Absolutamente, de todo. Las iremos viendo si tenéis interés, y si no, pues seguimos viendo Tablada propiamente. Pues nada, yo por mi parte. Actualmente realmente es un llano que nos podemos encontrar en muchos sitios de Andalucía, pero por la ubicación a unas colonias importantes que hay de Cernícalo Primilla, que son de las mejores que hay que quedan en Andalucía, que son las de Sevilla, y la especie esta es una especie que está amenazada. Pues Tablada es un sitio donde esta especie, que es el primilla, como digo, puede cazar y campea y se viene a comer a muy pocos kilómetros de lo que es la Catedral de Sevilla, lo que es El Salvador. Entonces, para esta especie, este tipo de llano tan cercano es muy importante. Conforme la especie se ha calculado que normalmente caza en un radio de unos 5 o 10 kilómetros, y si desaparece en esas zonas de caza, pues realmente la especie va desapareciendo, como núcleo importante. Después, otra cosa que quería comentar, que la importancia que puede tener en el futuro este llano de Tablada, es que con la intervención humana que se haga aquí en el futuro, se puede mejorar muchísimo la biodiversidad. Ahora mismo tenemos un espacio donde solamente vemos prácticamente un estrato, que es el herbáceo,
y el borde del río con unos poquitos de árboles, ¿vale? Y el final del todo, donde está la desembocadura del Guadaira, ¿no? Donde ahí sí que hay más biodiversidad. Es decir, hay un espacio nada más con un estrato, como digo, que es el herbáceo, y 2 o 3 cosas, elementos alrededor que hacen que aumente la biodiversidad, como digo, como la desembocadura del río o algún arbolado. Pero esto permitiría en el futuro, si se planifica y se hace, se podría hacer, por ejemplo, aumentar 2 estratos más, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo. ¿Por qué? Porque en esos 2 estratos, aparte de la cantidad de alimento para muchas aves que se pueden generar, por ejemplo, pues lentiscos, zarzas, las especies, por ejemplo, como mirto, etcétera, pues eso atrae a muchísimos pájaros en el invierno. Entonces, como estamos en una zona de migración, todo lo que es el contar con una serie de estratos arbóreos o arbustivos podría dar a un aumento de la biodiversidad bastante importante aquí, porque ahora mismo aquí tenemos especies como el grupo de los aláudidos, que son las cogujadas, especies que están ligadas al secano, como son los trigueros, especies que en invierno, por ejemplo, comen mucho en los prados, como son las vivitas, pero en el momento que se le metiera 2 estratos más, no a todo en toda la continuidad, sino en algunas zonas, ¿no? Para que haya biodiversidad, para que haya borde entre distintos ecosistemas, que es lo que hace que la biodiversidad aumente. Tenemos el borde del río, tenemos el borde del arroyo del Guadaira, tenemos el borde de las zonas arbustivas, las zonas que tienen árboles, etcétera. Multiplicamos la biodiversidad. Eso hay que tenerlo, creo yo, como idea de futuro para hacer si se hace una planificación de estos terrenos en el futuro, que se consiga pues su propiedad, pues por parte evidentemente del ayuntamiento, pues que podamos planificar para mejorarlo. Y otro elemento más que le daría mucha riqueza de avifauna serían los huertos, porque aunque queramos que no, que tenemos la idea de que por ser los humanos vamos destrozando, y es la verdad, no vamos destrozándolo todo, pero bien hecho muchas cosas, de las cosas que hacemos sin gran impacto, tiene un efecto multiplicador de la biodiversidad. La intervención del hombre con los huertos hace que aumente también la biodiversidad. Y por otro lado, el hecho de estar en la ubicación que está, en una zona de subida y de bajada de las mareas, también te permite hacer una cosa en el futuro, si se planifica así, que es hacer una serie de lagunajos que pueden estar controlados con una serie de puertas, de cierre, de cierres, para que el agua entre en esos lagunajos y salga o se corte, en un momento determinado se puedan mantener determinadas profundidades donde toda la avifauna acuática, no solo del río o del borde del río, sino la que vive en lagunas, donde también tenemos especies en peligro, y vosotros conocéis seguro la Cañada de los Pájaros, yendo a Puebla del Río, donde se están criando especies que están amenazadas, como la focha, como la cerceta pardilla, etcétera. Pues esto podía ser en el futuro un elemento, una zona donde todo eso se multiplicara, donde estuviera de alguna manera al disfrute, si hubiera un parque, ¿no? Si hubiera un parque al disfrute de gente que podíamos visitar eso al mismo tiempo que se están generando recursos para especies en peligro de extinción, pudieran tener un sitio controlado donde poder desarrollarse, y también pues los huertos donde la gente podría venir simplemente a echar su rato y disfrutar de su contacto con la naturaleza, porque ahora mismo no tiene prácticamente nada de utilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es las cosas más importantes que desde el punto de vista de la biodiversidad de avifauna se podía en principio hacer, pero seguramente hay muchas más, desde hacer una torrecita para los cernícalos primillas, en fin, que se pueden generar un bosque-galería, el bosque-galería, que hoy prácticamente es que no lo conocemos. Vamos a cualquier arroyo y estamos a lo mejor atravesando para llegar al río 4 metros, 5 metros de que si zarzas, que si esto, que si lo otro, algunas plantas,
Pero el bosque galería en Argelia, por ejemplo, tiene 200 o 300 metros de anchura, ¿no? Y es el mismo ecosistema, son ecosistemas mediterráneos ligados a los ríos, y allí no ha desaparecido, pues no ha tenido la intervención humana, y aquí a lo largo de muchísimos años pues hemos comido el bosque galería para los cultivos. ¿Qué ocurre? Que el bosque galería es un bosque muy poco representado aquí en Andalucía. Podemos ver algo de los mejorcitos que hay a lo mejor en la ribera, en la ribera del Hueznar, ¿no? Podemos ver algo de lo que es, de lo que sería, pero es un bosque con una importancia en la avifauna muy importante. La importancia que tiene es que es un bosque que de alguna manera es muy utilizado por un gran porcentaje de aves migradoras. Es un bosque que tiene una media de unos 10 grados menos, permite unos 10 grados menos de la temperatura ambiente que fuera del bosque, con lo cual aquí, un bosque galería, si queremos tener una zona recreativa, una zona, podría ser un refugio, tener un bosque, no ahora, no, a lo largo de muchos años, tener un bosque, porque el bosque galería crece en 60 años, puede haber un bosque galería magnífico, pues tendrían las generaciones futuras, tendrían un bosque con unos sitios fantásticos para poder mantenerse, ¿no? Para poder disfrutar del río. Bueno, y el bosque galería también, por su gran diversidad de árboles, pues permite a muchos grupos de pájaros, como los páridos, los carboneros, los herrerillos, etcétera, y a muchas especies en fin, que son migrantes, zorzales, pues pueden perfectamente sobrevivir, o como muchos frigílidos, que son los verdecillos, los jilgueros, etcétera, pues permiten sitios donde crían, porque gran parte de las poblaciones de frigílidos crían precisamente en bosque galería. Bueno, es lo que podía comentar, ¿no? De momento. Una cosita. No hablan expresamente de la dehesa de Tablada, no se habla expresamente de una cesión pública como un bien de propio al Concejo de Sevilla. Así que es como debería hacerlo, y en otras ciudades ocurre, aquí no es así exactamente. Pero es verdad que se admite, no sé muy bien por qué, pero se admite de una forma entre los historiadores que esto era un terreno de propio, o sea, un terreno para la ciudad. Y de hecho fue así, en la práctica fue así. Si bien es verdad que no hay constancia documental de eso. Hay una ordenanza muy interesante, este paso. Hay una ordenanza que habla de cuál es el uso y se delimita cómo se utiliza. Pero en el momento, yo hablo del momento de los repartimientos. Ah, el momento del reparto no. Eso, el momento del repartimiento no consta como tal. Pero bueno, la verdad es que sí, como dice él, bueno, esto en la práctica casi quedó. Entonces, mira, el límite de la dehesa estaría un poco más allá del puente que estamos viendo. Es por donde, si miráis el plano que os di antes, veréis que por ahí, en la punta del plano, veréis, si miráis ese planito que os he dado, ese que del río, este de acá, en ese planito podemos apreciar claramente cómo ha cambiado el curso del río. El río que vemos actualmente, que va hacia allí, hacia el norte, no existe, no es el río histórico, no es el cauce histórico. El río hacía un meandro grande, Justamente aquí. que llegaba, pasaba aproximadamente por detrás de ese puente. Imaginaros, por ahí iba el río, y por tanto aquí se establece una curva prácticamente de casi 90 grados, o sea, un meandro muy importante. Eso se mueve un globo. Este torno o este meandro que luego continúa hacia lo que hoy día es el terreno de la feria. Ese terreno se llama Los Bordales. En ese terreno hubo una corta, o sea, se deseca ese terreno para ganar terreno para la ciudad, y es lo que actualmente es la feria. Pero por ahí, justamente por ahí, es por donde iba el cauce histórico del río, por ahí. Por tanto, la dehesa, si observáis, la dehesa de Tablada se limita claramente por el río, por la zona norte.
que la tenemos ahí, muy cerquita de aquí. Por la zona sur, si seguimos hacia allí, río abajo, lo que veremos será la desembocadura del Guadaíra, desembocadura histórica, que tampoco existe ya, está desviado hace mucho tiempo. Por la zona oeste está muy claro que es el río, el curso del río. Y por la zona este no hay un límite preciso, ni mucho menos, está muy difuso. En la zona oriental, cuando se habla de tablada en las fuentes históricas, no tenemos que entender lo que estamos viendo actualmente como tablada. Tablada es un espacio mucho mayor que se extiende prácticamente hasta el Prado de San Sebastián, fijaros, hasta lo que es el barrio del Porvenir, donde estaba la antigua ermita de San Sebastián y el antiguo cementerio, hasta lo que es Casino de la Exposición, con otra ermita o otro convento, San Diego. Y fijaros que prácticamente todo el barrio del Porvenir e incluso más allá todavía hacia el sur, todo eso podemos considerarlo como tablada. ¿Por qué? Porque realmente, geográficamente hablando, es el mismo espacio. Una pregunta, Antonio. Es que ayer hablando con un hermano mío, estaba hablando de tablada y tal, y saqué a relucir lo de la donación de Alfonso X el Sabio a la ciudad de la zona de Tablada. Y mi hermano me dice, no, sí, igual que el Prado de San Sebastián. Exactamente. Sí. Y entonces ahora que tú has hablado del Prado, Claro. ¿quiere decir que era todo lo mismo? O sea, Sí. ¿era desde aquí hasta el Prado? A ver, en el repartimiento, yo hablo del primer documento, en el repartimiento de Fernando III, ahí no se delimita. No, ni siquiera se habla. Ni siquiera se habla de un reparto por lote, tal como se hace en el repartimiento. Sí. La ciudad se lotea. E incluso la provincia se lotea, prácticamente, y se adjudica a determinados propietarios. En concreto, Tablada como tal no consta, pero es verdad que luego surgen distintos espacios dentro de esta enorme llanura que podríamos llamar Tablada de forma genérica, pero es verdad que luego hay que delimitar. El Prado es una de ellas, efectivamente. Pero depende de la época que estemos hablando. Porque Ramón Bonifaz, exactamente, este es el lugar bueno, antes de acceder a los Leandros, claro, este era el puerto, efectivamente, puerto natural. Y de esa época sí hay bastantes testimonios, muy legendarios todos, todo se habla de, en fin, de los normandos, se habla de estas personas como gente con bastante bestias, con su forma de actuar, pero en otras fuentes se habla de la invasión real de la ciudad, o sea, la toma de la ciudad por esta fuerza de normandos y el saqueo durante varios días. También es discutible, pero bueno, ahí están esos testimonios que son un poco legendarios y hablan de Tablada, en concreto hablan de aquí, hablan tanto del puerto De la batalla. como de la supuesta batalla que derrotaron a los normandos los musulmanes, que salieron de Sevilla y consiguieron derrotar a los musulmanes y hundirle varios barcos, que era lo más importante. En fin, son cuestiones legendarias. Es posible que lo hubiera, sin duda, ¿no? Hasta el punto de ser una invasión de la ciudad, hasta ese punto, en fin, no parece muy probable, pero bueno. Lo de la mezquita de los mártires, ¿qué se cuenta? Sí, lo de la mezquita, en fin, esos son testimonios, lo del incendio de la mezquita de Inadabad, también de ese momento. Bueno, hay que ver. De reses bravas, que en concreto, ya en el siglo XIX estamos hablando, irían destinadas a la maestranza para ser toreadas posteriormente. Aquí estaría el lugar donde se traería las reses bravas. Aquí se separarían, aquí se harían labores de, en fin, no entiendo muy bien de eso cómo va, pero bueno, caballistas, garrochistas, etcétera. Y además constituía un espectáculo cuando cada vez que había corrida, porque muchos sevillanos sí que venían aquí a ver las reses bravas antes de que fueran luego toreadas en la plaza. Posteriormente se trasladó esta actividad a la venta de antequera primitiva, la primitiva venta de antequera que estaba, para que os situéis, estaba al final de la avenida Manuel Cibró. Al final justo ahí estaba la venta de antequera, ahí también fue, posteriormente ya, estamos hablando del final del 19, lugar de encierro de las reses bravas que se iban a torear posteriormente. Hay una crónica muy curiosa de Blanco Bay que habla de cómo los sevillanos les encantaba este traslado, y se hacía siempre de madrugada por motivos de seguridad, claro, pero eran reses bravas, porque iban desde aquí hasta la maestranza. Entonces había que recorrer esta parte que estaba sin poblar, pero luego había que entrar por las murallas y por dentro de la ciudad.
y los sevillanos pues les encantaba este espectáculo, entonces pues iban a verlo y era una fiesta de madrugada, ¿no? La que se armaba viendo pasar los reses, los cabestros, los caballistas, etcétera, hasta que finalmente, donde está aproximadamente por el Paseo Colón, por ahí, disponían unas barreras de madera por donde ya iban encajonando a los toros para ya encaminarlos hacia la plaza. Otro uso que tuvo esta dehesa también, efectivamente ese sí es seguro, con seguridad absoluta, que sirvió para eso, para recepcionar, digamos, la ganadería brava. ¿Por qué? Porque además este espacio, desde el punto de vista agrícola, no vale. Este suelo no es bueno para la agricultura. Es un suelo demasiado húmedo, un suelo, como os dije, lo recuerdo, es un suelo especialmente encharcado, donde la capa freática está muy cerca de la superficie y por tanto no todas las plantas le viene bien este suelo, ¿no? Solamente frutales y algunos, como veremos ahora, naranjos, pero el resto no. Así que desde el principio la vocación de este lugar siempre ganadera, siempre. Como un ejido, un lugar siempre para ganadería. Lo sigue haciendo por otra parte. Sigue habiendo un rebaño, ¿verdad? Un rebaño de ovejas muy importante que tiene su redil allí, un poco más adelante, y que, bueno, campea por aquí a sus anchos, que este es su espacio, ¿no? O sea que en realidad sigue manteniendo después de muchos siglos la misma actividad ganadera, no otra. Él lleva la parte, digamos, de medio ambiente para enseñársela a sus alumnos. Es una cosa que pasa en mayo, ¿no? Era entrado el verano, fin de mayo, y el pago de Gelbes y San Juan de Alfarache, el más delitoso de aquella comarca, por la fertilidad y disposición de la tierra, que es toda una, y vecindad cercana, que le hace el río Guadalquivir, famoso, regando y calificando con sus aguas todas aquellas huertas y florestas, que con razón, si en la tierra se puede dar conocido paraíso, se debe a este sitio el nombre de él. Tan adornado está de frondosas arboledas, lleno y esmaltado de varias flores, abundante de sabrosos frutos, acompañado de plateadas corrientes, fuentes espejadas, frescos aires y sombras deleitosas, donde los rayos del sol no tienen en tal tiempo licencia ni permisión de entrada. A una de estas estancias de recreación concertó mi madre con su medio matrimonio y alguna de la gente de su casa a venirse algún día. O sea, imaginaros el lugar. Es decir, me encanta la parte de no tienen los rayos de sol licencia ni permisión de entrada en toda la zona de la cantidad de árboles que había. Curiosamente eso cambia, porque la imagen que habéis visto antes, de repente los árboles en un momento dado desaparecen. Hablan de que había alguna ocasión que eran tiros de mula los que traían alguna de las gabarras, y bueno, la zona de las lindes del río desaparece. Eso que veis ahí es una estructura ferroviaria, es una estructura del muelle ferroviario de Minas de Arnalcoya, concretamente. Esa se construye en los 30, porque en principio el primer muelle está en Los Gordales. Pero cuando se hace la corta de tablada, en principio no se hace la esclusa y se deja abierto el muelle, porque digamos que el puerto de Sevilla no se atreve a cerrar el paso del puerto de San Juan. O sea, el puerto de San Juan tiene hasta 4 grandes estructuras portuarias. Esta es la de Arnalcollar. Ahí al fondo, detrás de la arboleda, se ve no es la estación, era el lugar donde vivía el maquinista y algunos de los operarios, el guardagujas y eso. Y bueno, hay una parte que se cayó porque, bueno, hubo un dragado bastante importante y al parecer se afectó a la es muy interesante. Ahí tiene eso eran ferrocarriles de vía estrecha. Este llegaba hasta Arnalcollar y tenía un ramal a Gerena, es decir, hasta aquí se traían, a partir de su construcción, se traen los adoquines que tenemos en las calles de Sevilla y se exportan adoquines. Y luego había 2 estructuras más portuarias muy importantes. Estas son que son de Juan Manuel Zafra, que eran 2 grandes estructuras portuarias que están un poquito más adelante, que eran muy espectaculares y son las primeras estructuras de hormigón que se hacen en España. Y luego hay ya otros pequeños muelles que son propios de las actividades de aceitunas, de almacenes de aceituna para exportación, que después se utilizan estos, y hay un muelle que es el de la fábrica de loza de San Juan, después Sandeman, que es una fábrica contemporánea de la de Pickman, es decir, son fábricas que se establecen en el mismo momento y que además generan una afluencia
San Juan tiene una afluencia de gente de muy variopinta, de muchos sitios del mundo, hay muchos apellidos franceses, profesionales que se vienen de Sèvres, de Limoges, a colaborar con de las famosas, afamadas cerámicas de ahí, y que al final descubren que tampoco tienen que trabajar mucho porque los precios son tan bajos, se ha producido la desamortización de Mendizábal y compran terrenos a muy bajo precio y montan fábricas de perfumes también. Es una zona industrial y muy industriosa del lugar. Al parecer, el lugar donde estaba, digamos, esa es la zona, digamos, más noble, la zona donde hay dos. Antiguamente había una vaguada entre los dos cerros, que es lo que es el lugar que ahora ocupa el centro de interpretación, y era la zona, digamos, le hablan la puerta de Sevilla, a esa puerta, y era la puerta de las Jarafes realmente. Eso después se colmata, se rellena seguramente, sobre todo la intervención posterior para hacer claro, bueno, antes de eso, cuando en los años 40-50 se hace la urbanización de ese espacio, se rellena seguramente la zona esa de la vaguada, que se va rellenando poco a poco. Y seguramente esa zona de ahí era la zona más antigua, la zona, digamos, parafraseando a la Betujur, la zona más antigua, y esta zona aquí era la Almohade. Esa muralla que se ve en la zona de aquí es la muralla Almohade. Y la zona de aquí abajo era donde vivía la población, se extendía hacia abajo donde vivía la población, los sirvientes. Hay mucha controversia en un documento de repartimiento de San Juan. San Juan es muy interesante. Antes comentaba que San Juan tiene una parte de la derecha, de la margen derecha, porque la zona exterior de la curva, o sea, lo hablaba con Adolfo en su día, que le había planteado algunos problemas el hecho de que tuviera San Juan una parte de la zona que se considera de Sevilla, y además en el repartimiento a San Juan se le conceden las norias del Guadaira. Sí, la orden de San Juan se le conceden varias, o sea, el Guadaira, el aprovechamiento del Guadaira, o sea que no está muy claro qué zona, y eso tiene mucho que ver con lo que yo hablo de que es un espacio, que te hablaba de un espacio que no solamente debe servir a la margen izquierda, es decir, a Sevilla, sino que además debe servir claramente por cuestiones históricas y también por cuestiones de seguridad a la margen derecha. Es decir, esto es el valle de inundación, es el último resto cercano a Sevilla de valle de inundación, digamos que está abierto, porque las zonas del norte se han cerrado todas. Y los viejos del lugar, los viejos de San Juan, yo soy de Sevilla, pero me vine hace ya 20 años de vivir a San Juan. Carmen Licén, uno de esos apellidos que os digo, Rosa Licén, una señora maravillosa que ha muerto por hace muy poquito tiempo, en el 2010-2012, que las lluvias fueron muy abundantes, decía que, igual que ellos te dicen, por ejemplo, que cuidado, que no te preocupes, que no nos vamos a inundar si no sopla de San Lucas, o sea, el viento y además lo corrobora Leandro del Moral, que no son las mareas, sino el viento es decisivo a la hora de que no se pueda desalojar el agua con tanta facilidad. Es verdad que decía que nunca en su vida había visto correr el río tan rápido por la zona, precisamente por los estrechamientos, en efecto Venturi, por el estrechamiento que se han producido en las zonas norte. Es decir, ha aumentado la peligrosidad y hay mucha literatura al respecto y estudios al respecto para la margen derecha. Es decir, en estos momentos, tanto la Algaba como toda la zona de la margen derecha se encuentra en un peligro porque ha habido una falta de correlación o de corresponsabilidad en las actuaciones que se han hecho para defender Sevilla, con la margen derecha, con los hermanos de la margen derecha. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, Tablada posiblemente sea el último resquicio, que más una zona que hay, ya es más complejo hablar, que es por el Guadaira, por el cauce actual del Guadaira, por ahí también hay una zona, pero esta zona es esencial para que no se produzcan inundaciones en esa... Porque siempre hablamos de que es que esto está en zona inundable de Sevilla entera. Sí, sí. Es decir, Leandro del Moral comentaba que, para que os hagáis una idea, el fondo del río aquí está a la misma profundidad que en la desembocadura en San Lucas de Barrameda.